Dios les bendiga a todos mis hermanos, mis hermanas, por esta gran bendición de poder estar delante de estas cámaras para hablar de la palabra del Señor, algo tan importante que tenemos como pueblo de Dios, nosotros. Y a mí me corresponde la primera parte, donde dice la palabra de Dios o las Escrituras. Y vamos entonces a darle inicio a través de esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. Como Dios le habló a Moisés en Éxodo 24, versículo 4. Y dice así: dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 60 de los ancianos de Israel, inclinaréis de lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suban al pueblo. Bueno, aquí vemos que Dios habló a Moisés. ¿Por qué le habló a él? Porque Dios ya lo tenía destinado para que él subiera a este monte, porque Dios lo tenía ya preparado, que le iba a entregar las tablas de la ley, para que el pueblo de Dios se rigiera por ellas. Entonces vemos nosotros cómo Dios le habló claro, cómo Dios le dijo. En el 12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: espéranos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón, Hur, están con vosotros, el que tuviere asunto acude a ellos. O sea, que Dios es orden. Y Dios le habló a Moisés y lo preparó para darle a conocer cómo el pueblo de Dios tenía que regirse por las tablas de la ley y los 10 mandamientos, que hasta hoy nosotros sabemos cuáles son y por dónde Dios quiere que andemos y hagamos la voluntad de Dios. Por eso que aquí dice bien claro que Moisés bajó con las tablas que Dios le dio. ¿Y cuáles eran las tablas? Eran unas piedras grabadas. Entonces vemos nosotros cómo Dios preparó todo aquello. Y nuestra palabra de Dios, que es la Santa Biblia, las Escrituras, por ella nosotros como hijos e hijas de Dios los regimos. Este es el mapa que nosotros tenemos espiritualmente, porque la palabra de Dios hay que comprenderla espiritualmente. ¿Ah? Y por eso que es importante que nosotros la guardemos también, la palabra de Dios, en nuestros corazones. Así como Moisés obedeció a Dios, así también nosotros como pueblo de Dios tenemos que obedecer. La palabra de Dios también dice, inspiración del Espíritu Santo. Tenemos varias referencias muy importantes y yo se las voy a leer en 2 de Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Y Hechos 1:16 dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliera las Escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por su boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz? Este es nuestro mapa, nuestro guía. La palabra de Dios, las Escrituras. Y por ella nosotros tenemos que regirnos también, para hacer conforme a la voluntad de nuestro Dios. Qué importante es en nosotros que podamos vivir su palabra
Nos dice también en Hechos 1:16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese las Escrituras en el que el Espíritu Santo habló antes por su boca de David acerca de Judas y que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Se da cuenta que todo estaba ya inscrito en la palabra de Dios? ¿Ah? Las Sagradas Escrituras, está todo aquí. Y vemos nosotros tantos años después, se cumple, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, se entiende espiritualmente y habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, habla antes de tiempo, nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Por eso que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que tener la palabra del Señor, las Escrituras, porque por ellas los guiamos nosotros, como pueblo de Dios. Es muy importante de leerla y lo más grande es ponerla por obra. Eso es lo que Dios quiere de mí y de ustedes. Todos los que lo están viendo a través de estas pantallas, es importante esto. Vemos también que tenemos el Espíritu Santo habló antes por su boca de David, como dice, que todavía no aparecía Jesús y ya estaba hablando el Espíritu Santo, lo que tenía que venir. El Hijo de Dios a padecer por toda la humanidad, a dar su vida en la cruz del Calvario para que hoy tuviéramos salvación y vida eterna. Qué importante esto, que nosotros somos las portadoras, los portadores de poder hablar y dar a conocer cuál fue el amor de Dios que tuvo de entregar a su único Hijo, Jesucristo, para que viniera a morir por toda la humanidad. Y eso estaba ya en la mente de Dios, que tenía que venir el Hijo de Dios. Por esto que nosotros como hijas del Señor somos muy agradecidas, porque a través de su palabra los alimenta nuestra alma. Cuando estamos tristes nos consuela, cuando estamos contentas, gozosas, estamos alegres, porque la palabra lo está hablando siempre y lo está diciendo cómo tenemos que guiarnos por ella. Es una gran bendición que tenemos nosotros como pueblo de Dios. Ahora, usted que a lo mejor nunca ha tenido la palabra de Dios en sus manos, nunca ha leído la palabra de Dios, es importante que usted tenga también las Sagradas Escrituras y pueda regirse también por lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y nos dice en Hechos 7:37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantaré al Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a Él oiré. Vemos en nosotros que en todas las épocas, en todas las edades, Dios ha levantado profetas. Él tiene sus profetas para que guíen al pueblo de Dios, para que guiados por el pueblo de Dios, a través de la palabra, lectura de la palabra, los guiamos nosotros y vamos cada día creciendo, ¿ah? Porque esto es espiritual. Crecimos en gracia, en virtud y en conocimiento santo. ¿Por qué? Porque Dios lo da eso a cada uno cuando le busca de corazón. Por eso que nosotros como pueblo de Dios, como hijas de Dios, es importante que siempre tengamos la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, porque ella es la que los corrige, la que nos guía, y nos guía a toda ciencia, a toda justicia y a toda verdad. Por eso que nosotros, gracias a la misericordia de Dios, podemos entender en parte lo que Dios quiere de mí y de cada uno de ustedes que están viendo este video.
Dios les bendiga en esta tarde, Dios les guarde y que usted también sea una lectora, que pueda leer la palabra de Dios siempre. Porque cuando estamos enfermos, también oramos y leímos la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras. Cuando estamos con problemas o pasamos situaciones adversas, también oramos al Señor y le decimos: Señor, mira cómo estoy, háblanos por tu palabra. Y vamos a la palabra de Dios y Dios nos habla a través de estas Sagradas Escrituras, ¿ah? En la que nos llena nuestra alma, nuestro espíritu. Porque la palabra de Dios no se puede leer como un libro, no. Hay que orar a Dios primero, para que Dios le dé sabiduría, le dé entendimiento y la pueda entender, la pueda comprender. No es fácil, pero Dios es el que da ese entendimiento. Vemos ahora en Hechos 7:37, nos dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiré. Qué grande privilegio tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos solos ni solas, ¿ah? Dios es nuestro Padre. Y el Hijo de Dios, Jesucristo, el que intercede por mí y por todos nosotros. Porque Él fue quien Dios mandó a su Hijo a morir por la humanidad, para que hoy día alcanzáramos salvación y vida eterna. Entonces, a través de nuestro Salvador Jesucristo, que Él pagó el precio en el Calvario de la cruz y murió por nosotros, para que hoy día tengamos salvación y vida eterna. Mire que es importante saber que el día de mañana, si yo parto de este escenario de la tierra, yo sé dónde tengo que ir. ¿Ah? Si soy fiel a Dios, sabemos dónde vamos a ir, dónde vamos a llegar, a la gloria eterna. Entonces, es una bendición muy grande que tenemos como pueblo de Dios, y también para los que no conocen a nuestro Salvador Jesucristo, esta es la oportunidad que a través de su palabra, ¿eh?, que Dios la dejó para que nosotros por ella los guiemos. Ella es el guía nuestro, espiritualmente los guía, ¿eh?, y nos lleva a toda justicia, a toda ciencia y a toda verdad. Por eso que es importante que usted busque a Dios mientras pueda ser hallado. Y va a ver usted los días que va a vivir después, cuando esté en alguna situación difícil, va a saber a quién acudir. Porque nosotros, gracias a la misericordia de Dios, a través de la lectura de su palabra, de las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y ella es la que nos guía, la que nos enseña y la que nos corrige. Por eso que como pueblo de Dios y como hija del Señor somos muy agradecidas, porque hasta aquí nos ha guardado, nos ha bendecido y nos ha dado vida, y vida en grande abundancia. Entonces, felices, ¿por qué? Porque Él siempre está cuidando a su redil, a su pueblo, a través de la oración, esa oración sincera, esa oración contrita y humillada. Esa es la que llega allá, a la gloria eterna. Y nuestro Salvador Jesucristo, Él está con su oído atento, escuchando el clamor de sus hijos, de sus hijas. Y por eso que tenemos que ser muy agradecidas. ¿Por qué? Porque de nuestra niñez llegó a nuestro hogar la palabra de Dios, la Santa Biblia. Es una gran bendición. Pero para el que no conoce a Dios, también puede ser para usted la palabra de Dios. Para que usted busque a Dios, mientras tanto Él puede ser hallado. Dios sea glorificado en esta tarde, una tarde de bendición que nos da a través de esta lectura de su palabra. ¿Por qué? Porque se está conmemorando también la palabra de Dios, la Santa Biblia, ¿eh?
Entonces, imagínese usted que esta palabra de Dios llega a todo el mundo. La Santa Biblia, las Escrituras de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué llega a todo el mundo? Porque es inspirada por Dios mismo, a través de su Espíritu Santo. Por eso que es bendita la palabra del Señor. Dice que la palabra de Dios revela todas las cosas. Y además, la palabra de Dios contiene las promesas del Evangelio, como le hablaba yo. Que Dios, el Padre Eterno, tuvo que mandar a su único Hijo, a nuestro Salvador Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario, para que hoy alcanzáramos salvación y vida eterna. Entonces, aquí nos habla el Señor claro y nos dice que en Romanos 1, 1, 2, y dice, y nosotros también os ansiamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. La palabra da testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da el testimonio que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y hoy está ante su Padre, Dios, intercediendo por todos nosotros, como pueblo de Dios. Esa es la promesa del Hijo y de la hija de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es bendita. Espiritualmente le estoy hablando. Si usted la va a leer como un libro, no lo va a entender nada de nada. Pero si usted quiere tener la palabra de Dios, la Santa Biblia en su hogar, tiene que humillarse a las plantas de Dios y pedirle a Dios que Dios le dé sabiduría y entendimiento, que Él le dé lo que usted no entiende y Dios no tardará en responder. ¿Por qué? Porque no es fácil entenderla como un libro, no. Porque es bendición de Dios en escudriñar la palabra de Dios. Es una gran bendición de Dios. Y Dios, el que responde a través de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso que nos habla claro la palabra de Dios, que Jesucristo dio testimonio, porque Él vino a dar su vida por nosotros. Y Él ahora el que está intercediendo ante Dios su Padre por cada uno de nosotros. En Lucas 1, 69 y 70 nos dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Eso es lo que hizo nuestro Salvador Jesucristo. Y hoy está Él en la gloria eterna, pero intercediendo por todos sus hijos, sus hijas, su pueblo en general. Y es llamada la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que ella es la que los guía a toda ciencia, los guía a toda justicia, la palabra de Dios, y los guía a toda verdad. Mire qué importante. Cuando uno no entiende nada, el Señor nos da sabiduría y entendimiento. Cuando uno está en apuro, en dificultad, en situaciones difíciles, la palabra de Dios nos habla. Y nos da ese refrigerio espiritual. Y nos consuela cuando estamos tristes. Por eso que es grande el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él los entiende. Él dice, ven tal como estás. Entiende todo. Conoce todo. El Espíritu Santo conoce y entiende todo. Y delante de su presencia, yo ni nadie los podemos ocultar, porque Él es Espíritu y en verdad. Qué grande es la palabra de Dios. Y nos habla claro el Señor, para que usted tenga vida y vida en grande abundancia, a través de la palabra del Señor, de las Sagradas Escrituras, que ella nos da y los comunica ante su Padre. Qué importante es estar confiado en Él. ¿Para qué? Para que nosotros pidamos a Dios con fe y mi Dios nos responde.
Entonces muchas veces dicen, la persona que no conoce a Dios dice, bueno, y tanto que andan con la Biblia en la mano, porque este es nuestro mapa. Aquí buscamos todo. Queremos una respuesta, aquí la buscamos en la palabra del Señor. A través de su Espíritu Santo el Señor nos habla y nos dirige, nos enseña y también nos corrige. Eso es Dios. Vamos entonces a ver, es llamado la palabra de Dios y es importante lo que Dios nos habla, porque muchas veces nos cuesta entender, sobre todo cuando no queremos oír. En primera de Juan 1, 14 los dice así. Perdón, en primera de Juan 1, 4. Primera de Juan 1, 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Se da cuenta lo que es Dios? Es luz. Entonces, si es luz, nosotros tenemos que andar en la luz de Cristo, en esta luz. ¿Para qué? Porque ella nos va a dirigir en todo. Y como yo le decía, en situaciones adversas, situaciones difíciles, nosotros sabemos dónde clamar, dónde ir. Y le decimos, Señor Jesucristo, yo quiero que usted me hable por esta palabra, Señor, por su santa Biblia, Señor. Yo quiero que me responda usted. Yo quiero que usted me diga lo que debo tomar, lo que debo hacer. Y cuando uno viene con fe en la oración, pidiendo con clamor de corazón, sabe que Dios no tarda en responder. ¿Por qué? Porque Él está atento, escuchando el clamor de sus hijas, de sus hijos, de su pueblo. Y la palabra es vida para nosotros. La palabra de Dios es vida para nosotros. ¿Ah? ¿Por qué es vida? Porque Él conoce y entiende todas las cosas. Por eso que Dios lo habla. También la palabra de Dios es luz. ¿Ah? Es una manera de referirnos a la vida y a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque Él preserva la vida de todos. Él conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, conoce las intenciones de mi corazón, Él conoce todas las cosas. Por eso que nosotros como pueblo de Dios tenemos que escudriñar las Escrituras, porque por ellas os parece tener la vida eterna. Qué importante esto, hermanas, hermanos, y para el que no conoce a Dios, si a lo mejor tiene algún problema, una situación difícil, lo que sea, tiene a este Dios vivo, porque Cristo murió por toda la humanidad. Entonces, lo que tiene que hacer solamente es buscar a Dios. Mientras tanto, Él puede ser hallado y llamarle entre tanto que Él está cercano. Porque quizás vendrán días en que a lo mejor usted va a querer buscar a Dios, pero ya va a ser tarde. Siempre Dios, a través de su palabra, está dando una oportunidad para que el hombre y la mujer también reciban la bendición de Dios. Los niños, los jóvenes, las señoritas, cualquiera que viene con un corazón contrito y humillado ante su Padre Dios eterno, Él no lo va a desechar. ¿Por qué no lo va a desechar? Porque el Hijo de Dios intercede por nosotros. Porque Él es el que dio el precio en la cruz del Calvario. Él es el que murió por toda la humanidad. Por eso que nosotros tenemos esa dulce esperanza que si un día partimos de acá, de este mundo, y si somos fieles a Dios, un día le veremos a Dios cara a cara, tal como Él es. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro Hijo Jesucristo, que Él
intercede por mí y por todos nosotros, Él, porque Él pagó el precio por nosotros. Entonces, está ahí. ¿Ah? Y yo veo siempre en las Sagradas Escrituras, cuando a veces hay circunstancias muy difíciles, que hay que pasarlas, y usted a lo mejor se siente sola o solo, no tiene a nadie acerca a su alrededor y no haya qué hacer. Pero aquí le está la respuesta. Clame a este Dios vivo. Y si usted lo abre su corazón y clama a Dios de corazón, Él no va a tardar en responderle. Pero tiene que humillarse a las plantas del Señor y abrir este corazón, que este corazón a veces rebelde, es duro, pero si usted le clama y le pide a Dios misericordia y perdón, Él es amplio en perdonar. Él no mira la condición del hombre ni de la mujer, sino que Él mira el corazón, contrito y humillado. Y si usted le busca de corazón, contrito, humillado, arrepentido, Dios le oye, porque Dios no tarda en responder. Por eso que esta es la bendición que nosotros tenemos y también la hacemos participante a usted. A lo mejor usted dirá, es que yo soy tan mala, yo soy tan malo, ¿qué Dios me va a oír? A eso vino Jesús, a salvar lo que se había perdido. Entonces, aquí la respuesta es tan clara. ¿Ah? Él está con los brazos abiertos, esperando. Por eso que esta es una bendición grande que tenemos nosotros, que realmente muchos de afuera no la entienden. Dice que, y los llaman fanáticas o fanáticos, ¿cómo se llevan en la pura iglesia? Pero no es eso, sino que lo que hay dentro de nuestros corazones, ¿ah? Ese corazón contrito y humillado, que se humilla a la presencia de Dios, Dios no tarda en responder. Cuando estamos tristes, Él nos consuela, a través de la palabra de Dios, a través de la Escritura, de la Santa Biblia, venimos a ella y nos consuela, los alienta, los levanta, ¿ah? Se lleva todo cansancio. Cuando estamos tristes, también los consuela. O sea, es todo. Mi Dios es todo, 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 todo para nosotros. No hay otro Dios fuera de Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo está ahí. Este es mi Hijo. Yo di la vida por Él. Yo di la vida por ella. Y ahí está. ¿Ah? Qué grande es la misericordia de Dios para nosotros. Yo soy muy, muy agradecida de mi Salvador Jesucristo, porque en los momentos más difíciles que se pasan a veces, situaciones difíciles, ahí ha estado la mano de Dios, ahí ha estado. Y dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé. Entonces uno se afirma a las promesas que están aquí, a estas promesas divinas, sagradas, y decimos, Señor, tú dices así, Señor, mira acá, mira, Señor, lo que estoy viviendo, mira, Señor, lo que estoy pasando. Y sabe que el Señor no tarda en responder. Es una bendición tan grande que a uno a veces queda así, tan rápido que Dios escucha. ¿Ah? Pero no, a veces lo hace esperar un poquito de tiempo. Y uno cuando lo hace esperar un poquito de tiempo, decimos, Señor, ¿qué pasa? Y ahí lo empezamos a meditar nosotros a la luz de su palabra, lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Y como mi Dios es tan bueno, no tarda en respondernos. Ah, ya entiendo cuál es la causa. Porque Él nos corrige, nos enseña a través de su palabra, nos llena de su gracia, de ese poder de lo alto. El amor de Dios es tan grande que no tiene límite. ¿Ah? Nosotros como seres humanos, somos seres humanos nomás, limitados, limitadas, pero mi Dios es real. Entonces, esta palabra bendita, ojalá si hay alguien que está escuchando y no tiene las Sagradas Escrituras, búsquela,
téngala. Es importante, porque quizás hoy día está bien, pero quizás el día de mañana a lo mejor va a necesitar. Y ahí está para que usted también pueda leerla, orar al Señor y decirle: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para yo también entender tu palabra divina. Tu palabra es santa. Es el espejo de nuestra alma espiritualmente. Es todo para nosotros, como hijas e hijos de Dios. La palabra de Dios es todo. Él nos enseña, nos educa, nos guarda, todo, todo. Entonces muy agradecidas estamos porque tenemos a este Dios vivo, un Dios real, hacedor de maravillas. Dios les bendiga en esta tarde, en esta hora, porque sabemos que siempre hay una oportunidad, siempre está la oportunidad para que usted también conozca a Dios en espíritu y en verdad. Y en esta hora le invito yo que usted también conozca a mi Dios, que le diga: Señor Jesucristo, yo sé por la palabra de Dios lo que tú has hecho por nosotros. Tú diste la vida por amor a nosotros. Te crucificaron por amor a nosotros. Y ahora, Señor Jesús está intercediendo por mí a través de su palabra, de las Santas Escrituras. Y usted va a ver también cómo Dios va a hacer con usted, cómo Dios le va a enseñar, cómo Dios le va a guiar. Porque este es nuestro mapa, nuestro guía, que un día vamos a llegar con esa esperanza bendita y gloriosa a la vida eterna. Por eso que estamos aquí, diciéndole a ustedes que se preparen, que busquen a Dios mientras Él puede ser hallado. Porque van a venir días que usted a lo mejor va a querer buscarle, pero ya va a ser demasiado tarde. Siempre Dios está dando la oportunidad al hombre, a la mujer, al joven, a la señorita, al niño, a la niñita, a todos por igual. Dios les bendiga en esta tarde, Dios les guarde y que Dios sea grandemente bendiciendo esta palabra en sus corazones. Y dígale usted: Señor, usted ha hablado a mi corazón y yo quiero también recibir la bendición suya a través de su palabra. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces es humillarse ante la presencia de Dios y decirle: Señor, yo vengo tal como soy, no soy más. Pero si usted se sincera con Dios y le cuenta toda su vida a Dios, Dios le va a oír y le va a responder y va a ser también el día de mañana, va a ser también portador o portadora de bendición a otras personas. Dios nos ayude en esta tarde y vamos a pedir la bendición de Dios. Padre eterno que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por esta bendición que usted ha dado por misericordia a nosotros. Sabemos, Señor, que su palabra es una espada de doble filo. Su palabra es espíritu y verdad. Su palabra nos guía siempre a toda ciencia, a toda justicia y a toda verdad. Gracias, Señor, porque usted ha hablado. Gracias, Señor, porque usted ha hecho conforme su divina y voluntad. Gracias, Señor, porque siempre usted da una oportunidad. No sabemos, Señor, cuánto hay, pero sabe usted, lo conoce todo, sabe los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Pero en esta hora, Señor Jesús, su palabra a través de ella quede hablando más de algún corazón, pueda tocando esos corazones. No sabemos en qué situaciones se encuentran, pero usted llegue hasta allá también. Señor, y que el día de mañana las personas que hayan oído esto sean también motivo de grande bendición y puedan contar cuán grandes cosas Dios ha hecho con ellos. Bendícele, Señor, a través de estas pantallas. Glorifícate, Señor, en grande manera. Señor, y bendice cada uno de tus hijos, de tus hijas, que están viendo y van a ver también, Señor, la respuesta. Quizás, Señor, tienen peticiones de tiempo
que las puedan tomar por la fe. Oh Rey de la Gloria, bendícenos, Señor, en grande manera y derrame su bendición, esa bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.